En ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Santo Espíritu, aprendamos a gustar el bien y a gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía. Patriarca San José, Ruega por nosotros. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bienvenidas a este ciclo de catequesis del año 2025. Espero que hayan podido utilizar estas vacaciones para poner en orden sus apuntes. Seguramente han estado haciendo todo eso, seguramente, sí. No ha habido vacaciones útiles porque hemos tenido otras actividades. Ya estamos iniciando y vamos a continuar, por eso lo decía lo de los cuadernos, porque continuamos con lo que dejamos el año pasado. Seguimos con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es de los más amplios que hay en todos los 10 mandamientos, porque, bueno, al tocar el tema de la familia, ya saben que la familia es el centro, el núcleo de todo, entonces toca todas las áreas de la sociedad, ¿verdad? Por eso tendremos que ver algunos puntos que están relacionados con la doctrina social de la Iglesia. De hecho, la doctrina social de la Iglesia inicia en la familia, ¿verdad? Para unir un año con el otro, vamos a hacer unas pequeñas ideas, puente, ¿no? Para que refresquemos un poquito la memoria, así ustedes hayan puesto al día sus apuntes y sus lecciones. Bien, entonces tomamos lo que la Iglesia quiere y enseña acerca de la familia, que no es otra cosa que lo que Dios quiere, por supuesto, ¿no? Una de las primeras cosas que nosotros hemos rescatado el año pasado es que la Iglesia siempre considera a la familia como uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Atención al dato, porque, claro, cuando en los vaivenes que nos movemos en torno a los presupuestos políticos, de quién sabe qué cabeza está detrás de todo eso, ¿no? Pero casi podemos decir del orden mundial que la familia puede ser esto, la familia puede ser aquello, se puede confundir con lo de más allá. Se está denigrando precisamente uno de los tesoros más preciosos de la humanidad. No se le está considerando como tal. Y eso es lo que la Iglesia pues ha amparado en la voluntad de Dios, claro, pues es lo que tiene que hacer. Y nosotros como cristianos pues no podemos bajar el listón. En ese sentido no podemos tener opiniones, porque no es opinable ese tesoro, sino que hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que custodiarlo y hay que vivirlo. No solamente desde la fe, sino desde el plano puramente natural, ¿no? Piensen que la familia está llamada a edificar el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Rezamos todos los días. Pues una de las intenciones es precisamente esta, la preservación de la familia como Dios la ha querido. Y de alguna manera, claro, si está llamada a edificar el reino de Dios, pues es evidente que tiene que participar la familia activamente en la vida y en la misión de la Iglesia. De Dios, el magisterio de la Iglesia, son como una pequeña porción viva, no muerta, viva de la Iglesia. Siempre nos ha enseñado la Iglesia, siempre nos educa en este aspecto, nos reeduca, nos vuelve a repetir que la familia cristiana es una comunidad creyente y que tiene la misión de evangelizar. Creyente y evangelizar, ¿no? Hemos recibido la fe y tenemos que transmitirla. Entonces, testimoniamos la presencia salvadora de Cristo. ¿Dónde? En el mundo.
¿A través de qué? De la unidad y de la fidelidad de los esposos. Eso es lo primero. Porque precisamente los esposos se sellan con el don de la indisolubilidad, que nos habla de la unidad. Pero, claro, unidad y fidelidad, las dos cosas, porque una sin la otra no puede darse, ¿no? Pero es evidente que Dios ha regalado a la unión de varón y mujer la posibilidad de ser fecundos, ¿no? Eso lo leímos en las primeras palabras de Génesis, lo recordarán, ¿no? Entonces, claro, al tener los hijos es conservar y transmitir la fe a través de los hijos. A través de los hijos. Entonces, ya vemos que los padres en la familia tienen el deber, y ese deber hay que subrayarlo, póngalo con resaltador, con letras rojas, en fin, que quede bien claro, que tenemos el deber de evangelizar a los hijos. Ese es el primer apostolado de las familias. Pero también pueden recibir de los hijos el beneficio de la fe, porque la ayuda es mutua. La familia debe transmitir la fe también a otras familias. Se comparten las bondades. Y tratar de que los ambientes donde se desarrolla esta familia o varias familias, ¿no? Pues también estén impregnados de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, de una manera natural, los padres tienen que dar ejemplo de cómo se vive la vida y cómo se transmiten las tradiciones cristianas. Por eso en el centro de la familia está la transmisión, la tradición. Y eso hay que tenerlo también muy claro, porque a veces las ideas de nuestras tradiciones pues están un poquito tergiversadas, manipuladas u orientadas, no quizá hacia la virtud, sino más bien al pecado. Entonces, esas tradiciones no serían gratas para conservar. Más bien al contrario, ¿no? Pues en ese sentido tenemos que purificar y estamos llamados a la conversión. Claro, todo esto se origina en el clima de amor y de generosidad que tiene que facilitar la ayuda, ya sea espiritual o ya sea material, a la propia familia y a otras que lo necesiten. Ahí entrarían todas las obras de misericordia, ¿verdad? También pueden hacerse presentes en las actividades propias de la pastoral evangelizadora de la Iglesia. Normalmente eso se hace a través de las parroquias, es el vehículo más tranquilo, más normal, pero también existen en la Iglesia los movimientos apostólicos que va suscitando el Espíritu Santo mientras la Iglesia los avale y los apruebe. Bueno, entonces tenemos que el sacramento del matrimonio, recibido con las debidas disposiciones, confiere la gracia de Jesucristo. Es un sacramento. Va a ayudar a los esposos, mientras los esposos se dejan ayudar, como siempre es, a santificarse en todas las circunstancias de su vida conyugal. Porque Dios nunca nos abandona. Precisamente uno de los anuncios que hay profetizando quién será el Mesías es que Él será el Emmanuel. El Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios no profetiza para luego burlarse de nosotros, ¿no? Entonces Dios está ahí, nunca nos abandona en nuestra vocación, especialmente una vocación tan seria como es el matrimonio, que es sin duda un camino a la santidad. Sabemos que todo sacramento tiene esa flecha que está dirigida hacia la perfección, hacia la santidad. Sean perfectos como mi Padre Celestial lo es. Entonces Dios está llamando al hombre primero a la existencia. Y como Dios es amor, lo llama a la existencia por amor. Y es convocado de la misma manera al amor. Entonces, precisamente como el hombre nace, varón y mujer los creó a nuestra imagen y semejanza, lo primero que tiene que reflejar ahí esa unión de varón y mujer es el amor, que es reflejo de Dios. Que es reflejo de Dios, ¿no? Entonces, ya se ve que el matrimonio es el alma y el fundamento de la comunidad familiar. La doctrina social se refiere a este matrimonio como una comunidad conyugal. En algún momento nosotros hablamos de la conyugalidad, se acordarán de esa palabrita, que está siempre ordenada primero al bien de los propios esposos. Pero después tenemos la procreación, como hemos dicho, y la educación de los hijos.
Si tomáramos el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que fue publicado en el año 2004, estamos en los tiempos de San Juan Pablo II, él creó un dicasterio que se llamaba Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. Bueno, pues el Papa les pide que hagan este trabajito, este compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, una de las primeras cosas que aparece ahí es, el primer capítulo es, la pregunta es primera, ¿no? ¿Cuál es la célula vital de la sociedad? Entonces, lo que responde el compendio de la doctrina social de la Iglesia es, evidentemente, el matrimonio, la familia. Empieza con una sección sobre la familia y comienza recordando que la Sagrada Escritura está subrayando en repetidas ocasiones la importancia y la centralidad de la familia. Es el fundamento. Si usted lo quita, todo se desmorona. Para eso vamos a acudir, según el compendio, al libro del Génesis, obviamente, donde se narra la creación del primer hombre y de la primera mujer, y se está presentando a la familia que juega un papel central en la creación. Después va a ir señalando otros libros del Antiguo Testamento que van a hablar del amor que se encuentra en la familia, que es también donde los hijos van a encontrar, fíjense que dos cosas bonitas pone ahí, la sabiduría y las virtudes. Recordarán que en los últimos episodios del año pasado hablamos de la educación de las virtudes de los hijos en el hogar. Bueno, pues el compendio social de la Iglesia ya nos está hablando de esto. Dos cosas tienen que haber. Los hijos tienen que crecer con sabiduría, evidentemente que es la sabiduría cristiana. Si luego van a la universidad y tienen esos talentos, pues qué bien. Pero la sabiduría de vivir y de gustar, que Dios es nuestro Padre, que estamos redimidos por nuestro Señor Jesucristo y que el amor del Espíritu Santo es el que tiene que llenar nuestras vidas, pues eso es lo esencial. Y luego practicar las virtudes. Este compendio que les acabo de citar recuerda unas palabritas muy bonitas que siempre son bastante centrales, ¿no? Que son del Papa Pablo VI y llaman la atención porque las publicó o las pronunció no en cualquier lugar, sino precisamente en Nazaret. Él hizo una visita a Nazaret en el año 1964. Yo no había nacido. Algunos de aquí ya estaban por ahí dando vueltas por el planeta. No tantos, ¿verdad? Pero bueno, son realmente preciosas ese sermoncito. Él habla de que Jesús nace y vive dentro de una familia, aceptando, cito palabras textuales, todas sus características y confiriendo la más alta dignidad a la institución del matrimonio. Claro, Dios está en la Trinidad y ya está. Pero al hacerse hombre, ¿no? Al poderlo nosotros contemplar, ver, oír, tocar, abrazar, Él lo hace en una familia. Entonces vean ustedes, ¿no? Que como su santidad y su amor se desplaza, se proyecta hacia esa institución y le da un auge especial. Esto es la idea principal que pone ahí el Papa Pablo VI. La Iglesia, dice el compendio, ve a la familia como, cito también literalmente, la primera sociedad natural. Fíjense que no es el plano religioso solo, es el natural, que por supuesto viene de Dios, con derechos que le son propios y puesta en el centro de la vida social. Me parece que esto es más relevante de lo que no podemos pensar, porque claro, como nosotros hemos crecido, por lo menos hablo en primera persona, ¿no? No sé si otras personas de aquí que tienen más veteranía en la historia de la humanidad, ¿no? Resulta que quizá no, pero hemos crecido con esa mentalidad democrática. Entonces resulta que parece que el poder viniera de arriba hacia abajo. Pero no es así. No es así. El vértice de la pirámide está en la familia. Está en la familia. Es de ahí para arriba. Lo cual quiere decir que los gobernantes no son dueños de la familia, sino que tienen que defender, tienen que promulgar leyes para abogar en favor de la familia, el amor de la familia y que se mantenga. No, bueno, pues si tú no le quieres, sepárate y ya está, tranquilo, yo te doy mi bendición.
pero hombre, eso ¿qué velada es esa? ¿Qué atención es eso? ¿Qué custodia es esa? Evidentemente no funciona así la cosa, ¿no? Por eso ahí se ve todo el desarrollo, podríamos decir, malévolo de todo este mundo, ¿no? que se organiza en torno a esto, que es antinatural. El compendio explica luego la importancia de la familia para la sociedad. Para cada individuo, la familia es la cuna de la vida y el amor donde nacen y crecen. Y en este sentido, vale la pena destacar aquí algo que lo vemos desde los primeros momentos de Génesis. ¿Quién es la ministra de la vida? No es que me esté inventando un nuevo cargo, que me acaba de llamar por teléfono la señora Dina Boluarte, que va a nombrar una nueva ministra de la vida. ¿Quién es la ministra de la vida? Nombrada por Dios nuestro Señor, pues es la mujer. De ahí su gran importancia. Tanto empoderamiento y tanto rollo. Perdonen que se lo diga así de claro y discreto. Pero lo más importante que una mujer tiene es poder dar a luz a los hijos. Es lo más importante, es su gran arma y su gran aportación de amor. Claro que evidentemente eso no se hace sin el varón, obviamente, ¿no? Pero finalmente quien gesta es la mujer. Entonces, ahí está en el hogar, ¿no? La mujer como la que tiene la vida en su seno, por eso el diablo la tienta a ella, porque es como la fuente de la vida, ¿no? Es como una fuente que da agua, digamos, a toda una ciudad. Si yo enveneno esa agua, ¿qué le pasa a toda la ciudad? Toda la ciudad queda herida, queda mal, queda envenenada, ¿no? Por eso el ataque del demonio a la mujer es tan profundo y tan fuerte, ¿no? Para que no empecemos ahí con tanto feminismo y con tanta tontería, ¿no? Si lo que Dios ha pensado está muy bien pensado, pero lo que el diablo ha pensado también está muy bien pensado. Por eso, claro, lo de Dios siempre gana, pero tenemos que darnos cuenta por dónde van un poquito las batallitas. Bueno, el clima de afecto que une la familia, ¿no? La mujer que tiene en su seno la vida y el varón que lo cuida, la protege, a ver que no te pasa nada, que tranquilo, porque está cuidando el amor, ¿no? Entonces, ahí sí hay un afecto, que hay una unión enorme, ¿no? Y es también donde aprendemos la verdad y la bondad. La verdad y la bondad. Además, la unidad familiar es una comunidad de personas donde se enseñan los valores morales, donde se transmite una herencia espiritual y se transmite una herencia cultural beneficiosa para la sociedad. La familia es también esencial para asegurar que las personas se afiancen en sus convicciones, sean fuertes, sean firmes, maduren, sean pilares de la sociedad, ¿no? Y por tanto se tiene que alimentar la virtud de la responsabilidad como la de la solidaridad, que es una parte de la caridad. Ya nos vamos dando cuenta un poquito cuál es la vital importancia, ¿no? Y por eso la familia tiene tanta prioridad sobre la sociedad y el Estado. Leo otra línea del compendio, ¿no? Todo modelo social que intente servir al bien del hombre no debe pasar por alto la centralidad y responsabilidad social de la familia. Fíjense, porque estas son pautas muy interesantes cuando llegan los momentos de votaciones. Pues yo tengo que tener en cuenta esos criterios, a ver qué candidato, qué partido, qué programa político está realmente resaltando y queriendo verdaderamente esto, ¿verdad? Porque eso es evidentemente esencial. Si falta eso, cualquier programa político, pues muy bonito que parezca, pues como está fallando en el fundamento. Hemos hablado en algún momento del principio de subsidiariedad, ¿verdad? ¿Le sonará? Sí. El compendio, evidentemente, nos trabaja este tema, como no puede ser de otra manera, y viene a decir que las autoridades públicas no deben quitar a la familia tareas que puede realizar por sí misma o en asociación con otras familias.
En cuanto al matrimonio, el compendio va a explicar que la familia se funda en la libre elección de los esposos de unirse. Y la institución del matrimonio, aunque esté regulada por instituciones, como es obvio, ¿no?, y leyes humanas, es lo que resulta más importante, es decir, es una asociación que ha establecido Dios y que por sí misma tiene sus propias leyes. Entonces, no conculcando esas leyes, sino ayudando a que esas leyes se den y protegiéndolas, ahí está la labor del Estado. No hay que olvidar nunca el carácter divino del matrimonio y el derecho natural del matrimonio, ambas cosas. Por lo cual, ya están estableciéndose unos límites a lo que la sociedad puede regular en torno al matrimonio. Sobre todo, se tienen que salvaguardar la dignidad y las características específicas del matrimonio. Las características fundamentales del matrimonio, ¿cuáles son? Pues son totalidad, con la que los esposos se dan el uno al otro mutuamente, unidad creada por esa misma unión de la pareja, indisolubilidad y fidelidad, que van a requerir un mutuo y definitivo darse, una donación. Vamos a añadir hoy una quinta, que sería la fecundidad. La fecundidad, ¿no? Sean fecundos, creced y multiplicaos, dice el Génesis. Entonces hemos hablado totalidad, unidad, indisolubilidad y fidelidad, y la quinta era la fecundidad. Como se sabe, una parte importante del matrimonio es la transmisión de la vida a través del nacimiento y de la crianza de los hijos. Sin embargo, un número del compendio, que es el 218, añade que la procreación no es la única razón del matrimonio, no es la única. Y que cuando una pareja se puede dar el caso de que no puede engendrar hijos, pues siempre queda el valor de la comunión entre los esposos. Y en realidad, eso es el gran valor del matrimonio, ¿no? Porque digamos que los hijos son como fruto de esa unión. Pues hay que cuidar mucho el tema de la unión. Hay que cuidar mucho el tema de la unión. Y nos daremos cuenta, como vemos por todos lados, seguramente en la experiencia personal, de que el maligno pone muchas tentaciones en torno a la unidad. A la unidad. Seguro que muchas tentaciones. También el compendio trata el sacramento del matrimonio, explicando que une a las parejas dentro de la Iglesia según el plan de Dios. De hecho, el sacramento hace de la familia como una iglesia doméstica, que es una expresión muy de San Juan Pablo II, en la cual la familia está llamada a ser un signo para el mundo. Así como un sacramento siempre es un signo instituido por Jesucristo, la familia viene a ser un signo de la obra de Dios para el mundo. Y entonces el amor de la pareja casada queda elevado a un nuevo nivel por la gracia sacramental. Entonces ya vemos que el papel del amor dentro del matrimonio y de la familia es también un tema clave, un tema bandera, ¿verdad? Evidentemente que el compendio no puede dejarlo a un lado. La familia es el lugar donde se da la comunión. La comunión. En una terminología griega y más amplia diríamos la koinonía, ¿verdad? Y gracias al amor, pues cada persona es reconocida, es aceptada, es respetada. Afirma el compendio que el amor es esencial para los seres humanos. Nada nuevo sobre la faz de la tierra, pero muy bueno recordarlo. El amor es esencial para los seres humanos. Pero resulta que el amor marital es más que puras emociones o puras expresiones afectivas, sexuales, carnales, bueno, de ese tipo. Es más que eso. Es un don pleno y total, marcado por la unidad y por la fidelidad. Además, la naturaleza del amor conyugal requiere que la unión marital sea estable.
que no sea el efecto mariposa. La introducción del divorcio civil, ya por desgracia tan extendido en todos los lugares, ha fomentado, dice el compendio, una visión relativista del vínculo matrimonial y puede ser considerado como una plaga para la sociedad. Entonces es la peor pandemia que ha existido y de la cual todavía no nos hemos librado. Pero solamente hay una vacuna, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya hasta me da pena llamarle así a nuestro Señor. Pero es la única manera de poder solucionar todo esto. Porque finalmente el divorcio y todo lo que está alrededor es fruto del pecado, no es fruto de la misericordia del Señor. Para esas parejas que se han divorciado y se han vuelto a casar, si se puede hablar así, casar, el compendio dice, bueno, la Iglesia nunca los va a abandonar. Estas son las palabras textuales. Ruega por ellos y los anima en las dificultades que encuentran en su vida espiritual, sosteniéndolos en la fe y la esperanza. Pero no pueden recibir la Eucaristía hasta que obtengan la reconciliación a través del sacramento de la penitencia, cuando eso sea posible. Así que el texto es bastante claro, ¿no? También el texto dice que cuidado con los intentos de redefinir el matrimonio a través de la introducción de nuevos conceptos que ven el género como algo meramente dependiente de unos factores sociales, de unos factores culturales. Estas son las palabras textuales. La diferencia física, moral y espiritual y su complementariedad están orientadas hacia los bienes del matrimonio y el florecimiento de la vida familiar. Por tanto, es incongruente pedir que las uniones del mismo sexo reciban estatus de matrimonio. Es incongruente. Y al mismo tiempo, el compendio está pidiendo que se respete plenamente a esas personas, podemos hablar, por ejemplo, de homosexuales, en su dignidad humana, y se les anima a que ejerciten la castidad. Esto lo encontrarán en el número 226. Este compendio es también crítico con las uniones de hecho, porque se basan en una falsa concepción de la libertad de elección. El matrimonio es más que un simple acuerdo de vivir juntos. Primero porque es un instrumento social y es el medio principal para ayudar a cada persona a crecer de una manera integral. Otra sección trata de los temas relacionados en el interior de la familia, ¿no? Sobre todo relacionados con la vida. Miren lo que dice en el número 230. El amor conyugal está por naturaleza abierto a la acepción de la vida, por naturaleza. Este es particularmente el caso de las familias cristianas, obviamente, que por virtud del sacramento deberían ser testigos del Evangelio de la vida. También esto de Evangelio de la vida son expresiones muy propias de San Juan Pablo II. Por tanto, el compendio llama a una responsabilidad, pero también pide que las parejas tomen decisiones basadas en una generosa aceptación de la vida. Se excluyen, por tanto, porque son moralmente inaceptables, esos medios que se pueden utilizar contra la vida. Hace una cita, ¿no? Que creo que ya todos nosotros podíamos hacerlo. El primero que se nos viene a la cabeza es... Claro, empieza por A y acaba por O. El aborto. Pero también todo método de esterilización, obviamente, ¿no? Y los métodos anticonceptivos, ¿no? Todos esos grupos. Entonces, claro, los miembros de una pareja, de una familia, las parejas, pueden decidir utilizar métodos basados en la abstinencia periódica a la hora de regular el nacimiento o el número de los hijos. Sí. Si son métodos naturales, sí.
¿En qué se basan? Pues en la consideración de factores a veces personales, familiares y sociales. Bueno, es lo que finalmente llamó el Papa San Juan Pablo II la paternidad responsable, pero aún así siempre abiertos a la vida. Bueno, digamos que en la otra cara de la moneda, el compendio excluye la idea de que los padres tienen derecho a los hijos. El deseo de tener hijos a toda costa conduce a la, a veces, utilización de las técnicas reproductivas, que éticamente diríamos son inaceptables. También el compendio está explicando que la función de la familia es criar a los hijos. Un papel, dice el compendio, completamente original e irreemplazable. Original e irreemplazable, completamente. Porque es que el amor de los padres no se puede sustituir por nada. Es insustituible. El amor de los padres es puesto al servicio de los hijos y desde luego que anima toda actividad educativa. Los padres entonces tienen el derecho, lo vamos a poner con mayúscula, tanto el derecho como el deber de educar a los hijos, lo cual debería respetar toda institución. Vamos a poner el Estado también en mayúsculas. También el compendio está insistiendo en que para llevar a cabo esta función, los padres tienen derecho a buscar instituciones educativas y a que el Estado pues debería proporcionar los medios adecuados para que eso se pueda dar. También a colegios no públicos. El papel primario de los padres en la educación se da especialmente en el caso de la formación religiosa y o moral. Por esto debe respetarse en el área de la educación sexual, que tiene mucho que ver con el tema moral. También el compendio recalca la importancia de unir la educación sexual a una introducción a normas morales y valores humanos. Se debe de proteger la dignidad de los hijos, sobre todo, en primer lugar, defendiendo el gran derecho a nacer. El gran derecho a nacer dentro de una verdadera y genuina familia. De la misma manera, el compendio llama la atención sobre problemas como el trabajo infantil, que se ha dado en distintos momentos de la historia, la falta de cuidados médicos, que también se ha dado en muchos momentos, ¿no? Y también la explotación sexual, que por desgracia existe, por desgracia, ¿no? Con ese tráfico de menores tan poco denunciado y, sin embargo, tan horrible. Bueno, como se puede observar, este compendio es un documento bastante importante, verdaderamente, digamos, irreemplazable, puesto que está proporcionando una fuente útil para pastores, también para laicos, interesados en conocer más sobre qué es lo que piensa la Iglesia, qué es lo que tiene que enseñar la Iglesia respecto a tantos temas fundamentales como son el matrimonio y la familia. Una vez hecha esta introducción desde este documento tan relevante, como pueden entender, ¿verdad? Vamos a proseguir con nuestros puntos del catecismo y nos habíamos quedado en el punto 2232. 2232. Un número bien bonito, con muchos doses. Vamos a leerlo como siempre hacemos y lo comentamos, ¿verdad? Punto 2232. Dice así: los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Dice Mateo 10:37.
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Siempre vale la pena recordar cuando escuchamos estas palabras que quien las está diciendo es nuestro Señor. Pero claro, si nos vamos, por ejemplo, al Éxodo, nosotros sabemos que hay 3 mandamientos antes del cuarto. Por eso es el cuarto. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero es, o sea que tenemos 1, 2 y 3 dedicados a Dios. Lo que viene a continuación es el cuarto, honrar padre y madre. Pero ahora nos dice Jesucristo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, o una de dos, o se pone en medio, o realmente Él está diciendo que soy Dios. ¿Se da cuenta? De cómo el Señor habla y está aquí bien claro, solamente tenemos que 1 más 1, 2, ¿no? Bueno, entonces está claro que no podemos posponer a Dios de ninguna manera, por más importante que sea mi papá y mi mamá. Lo digo esto porque a veces pues no tenemos cierta claridad a la hora de actuar, ¿no? Porque viene el cumpleaños de la mamá y del papá y claro, a lo mejor es el último cumpleaños que lo vemos aquí entre nosotros, vamos a juntarnos todos, hacemos la gran fiesta, muy bien. La gente viene de Ayacucho, viene de Chile, viene de Estados Unidos, viene de todos los sitios. Pues lo primero que tiene usted que hacer es llevar a su mamá a la iglesia y que todos vayan a celebrar con Cristo en primer lugar. Pero a veces tergiversamos los planes. La mamá, el papá, el papá, el papá. No sé si eso es muy bonito, pero usted está... La escala de valores no le funciona bien. Amar a Dios sobre todas las cosas, y dice aquí, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Claro, entonces uno se pone a pensar a lo práctico, ¿no? Yo me muero, al día siguiente de la fiesta de tu papá, no eres digno de mí. Imagínate el roche por toda la eternidad. Pues se llama al infierno. Recuerden Mateo 25, ¿no? Estamos en el mismo Evangelio de San Mateo. Hemos dicho Mateo 10, 37. El catecismo nos trae esto, ¿no? En Mateo 25 nos dice, id malditos al fuego del infierno, porque no me visteis. Bueno, ya se ve de nuevo, estamos insistiendo en este punto 2232, que la Iglesia es la gran valedora de la familia. ¿Cuántos puntos, verdad? Resaltando todo esto. Es decir, que no hay ninguna otra institución que cuide tanto a la familia como la Iglesia. La familia sois los engreídos de la Iglesia. Me siento excluido, pero no frustrado. Bueno, siendo así, al mismo tiempo también decimos que la primera frase que ha dicho, los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos. Esa frase hay que escribirla. Los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos. Claro, es un matiz muy importante, porque absoluto, ¿quién es? El único absoluto, ¿quién es? Es Dios. Lo cual no quiere decir que se niegue todo lo anterior, que ya hemos comentado en la familia, ¿no? Que absoluto solo es Dios es algo que deja bastante claro nuestro Señor cuando hemos leído Mateo 10, 37. Ahorita, para ponerlos ustedes un poquito ya en actividad, ¿no? Vamos a buscar Lucas 14, del 26 al 27. Lucas 14, del 26 al 27.
Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Nos dice lo mismo que San Mateo, pero amplía alguna cosita más, ¿verdad? Bueno, en toda la Iglesia tiene que predicar en este aspecto dos cosas. La importancia tan trascendente que tienen los vínculos familiares, pero al mismo tiempo tiene que decir que no son un absoluto, porque absoluto solamente es Dios. Y decimos esto porque a continuación el punto del catecismo nos dice: a la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. O sea que si el hijo va creciendo en madurez, al mismo tiempo va teniendo más autonomía de los padres. Así es como Dios ha querido que vayamos madurando, pero no es más autonomía para hacer lo que me da la gana, porque entonces quiere decir que no me eduqué bien. A veces da la impresión de verdad de que está uno como a presión, ¿verdad? A ver, cuando yo tengo mi mayoría de edad y tengo mi trabajo y gano mi plata y hago lo que quiero. Evidentemente no te enteraste de nada. O a lo mejor te han educado así, entonces estabas mal educado. Pero no es en ese camino, porque eso no es madurez. Es para que yo pueda tener la singularidad en el plan que Dios quiere de mí. Bueno, para mis padres Dios quiso que se juntaran y formaran un matrimonio y crearan esta familia. Ahora yo que he madurado, Señor, ¿qué quieres de mí? Puede ser que también una familia. Yo, cuando sea mayor, lo voy a hacer igual que mis papás. Bueno, no estamos llamados a hacer fotocopias. Está bien tener un modelo. Pero fíjense que el gran modelo de familias es la Sagrada Familia. Pero ninguna mujer va a poder ser como María Santísima, ni ningún varón va a poder ser como San José. Ningún hijo va a ser como el niño Jesús. Pero son modelos muy representativos, ¿no? Entonces, con madurez, uno va creciendo y dice, a ver, ahora qué quiere Dios de mí, con todo eso voy descubriendo todo el trabajo que Dios puede hacer en mí. Si me llama para familia, estupendo, puede ser que me llame para una consagración. Entonces, nuestra relación de filiación va como de más a menos, ¿no? A ver, un niño recién nacido tiene un grado de dependencia de sus papás pleno y total. ¿No es cierto? Porque si no, el pobre, según va creciendo, digamos que poco a poco se va valiendo un poquito más por sí mismo, hasta una autonomía cada vez mayor. Entonces va de más a menos. ¿Se entiende, no? Sin embargo, es distinto en los vínculos de paternidad espiritual que tenemos con Dios. O sea, quien va camino de santidad se da cuenta de que Dios es cada vez más padre para él. Cuando uno lee Historia de un alma, una de las grandes cosas que descubre en Santa Teresita es que ella cada vez se siente más hija y él lo siente más padre. Esa es una de las grandes enseñanzas de Santa Teresita. O sea que cada vez depende uno más de Dios. Esa es la cosa. Entonces, en esa concepción de filiación espiritual divina, vamos de menos a más. Por eso fíjense que es una equivocación cuando se plantea ese tema de que ya se bautizarán cuando sean grandes. No, es que ahora la dependencia total es de ti, papá y mamá. Y tienes la obligación total de entregárselo a Dios. Y conforme él vaya creciendo, él ya irá descubriendo la paternidad espiritual de Dios. Bueno, lo cual digamos que tiene implicaciones muy importantes, por ejemplo, para la espiritualidad de los papás. Miren, en la predicación de San Juan Bautista, los padres tienen un reflejo de lo que se les pide, el desprendimiento. Vamos a buscar Juan 3, del 30 al 32.
Juan 3, del 30 al 32. Es necesario que crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que ahí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Entonces esta conciencia que tiene aquí Juan el Bautista en el momento de conocer a Jesucristo, ¿no? De darse cuenta, ¿no? Entonces, él había sido siempre el precursor. Él es el que viene a preparar el camino del Señor, la llegada del Mesías. Pero en el momento en que el Mesías ya se hace presente y se manifiesta ante Juan el Bautista, entonces a él le toca ¿qué? Menguar, le toca ir desapareciendo. Poquito a poquito, ¿no? De manera que al final es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esa es una gran espiritualidad. Entonces es muy importante, muy hermoso que los papás se encomienden a San Juan Bautista para lograr este camino, para aprender a decir esto mismo, para aprender a vivirlo. Y además abrazarlo esto de una manera gozosa, ¿no? Porque tenemos un hombre viejo, porque a pesar de tantos sacrificios que se han hecho por los hijos y de tanto que se ha hecho por ellos, pues ese hombre viejo siempre quiere destacar. Siempre está el seréis como dioses por ahí, ¿no? El ego que siempre de alguna manera quiere ahí sacar adelante, quiere tener un protagonismo y pretender ser él el que dirija las cosas e incluso a los hijos. Siempre queremos estar ahí. Otro episodio en el Evangelio que vamos a recordar y que tiene muchas aplicaciones a esto que estamos diciendo, es un poquito más largo, es Lucas 2, 42 al 49. Lucas 2, del 42 al 49. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. El volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y diciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? ¿Pone casa o cosas? Bueno, otras traducciones encontrarán ustedes en las cosas de mi padre. Bueno, hay que reconocer que siempre nos llama la atención esta respuesta, es un poquito misteriosa la respuesta de nuestro Señor. Y la verdad es que en la tarea de la crianza de los hijos es muy fácil que se nos vaya la mano en ese mi hijo. O sea, que cargamos la fuerza más en el mí que en el hijo.
Jesús les está refrescando la memoria, porque su Padre verdadero, ¿quién es? Es el Padre, desde toda la eternidad. Y les está preparando interiormente porque poco a poco José y sobre todo María va a tener que ir desapegándose del Hijo. No es tan fácil amar sin apegarnos, no es nada fácil, y sobre todo en algo tan profundo como es los hijos, ¿no? ¿Estamos llamados a amar a los hijos? Claro, pero al mismo tiempo estamos llamados a no pretender poseerlos. O sea que digamos que, vamos a hablar así, hay como dos partos, un primer parto doloroso y un segundo. Igual que María también tuvo dos partos. Primero fue un parto virginal, que no fue doloroso, pero hay un segundo parto que sí es doloroso. De hecho, la llamamos la dolorosa. En ese punto doloroso comienza en este texto del Evangelio de San Lucas. Es una preparación para la culminación, digamos, de ese parto doloroso que va a tener finalmente lugar al pie de la cruz en el Calvario. Este segundo parto, que es el que le anuncia el Señor, ese bien de todos los padres. Creceremos en santidad siendo generosos en ese parto. Entonces es una lección de desapego. Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Y él le responde, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis que tengo que estar en las cosas o en la casa de mi padre? Porque te angustias, ¿no? ¿No sabes que yo, antes de ser hijo tuyo, soy hijo de Dios? Entonces, ¿a qué viene esa angustia? Finalmente estoy con mi papá. María y José, aunque en ese momento no entienden, porque no es fácil de entender, ¿no? Esta respuesta de Jesús finalmente la guardan y hacen como para entenderla. ¿Verdad? ¿Qué dice a partir de ahí? El versículo 50, 51 y 52. En San Lucas, ¿en qué capítulo? El segundo, ¿no? El 50, ¿no? Muy lejos va usted. El capítulo segundo, los versículos, sí. Ahora 50, 51 y 52. Pero ellos no comprendieron la respuesta del Señor. Bajó con ellos y vino a Nazaret. Y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Hay algo que dice el Concilio Vaticano II, que es, mire, lo voy a decir despacito por si lo quieren anotar. María avanzó en la peregrinación de la fe. María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo. O sea que en ese avanzar no se desgaja del Hijo, no se enfada con el Hijo, no se pone contra el Hijo, no le da una cachetada al Hijo. Y dice, un momento, es el Hijo del Padre. Aquí la que tiene que callar y aprender soy yo. Aquí vemos siempre la humildad de María, ¿no? María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo. O sea que es una manera que tiene el Concilio Vaticano II de iluminar un aspecto del misterio de María, pues que normalmente no solemos tener muy presente. Pero María Santísima es peregrina de la fe. Bien, tenemos entonces esto cierto, ¿no? Desde la más tierna infancia nos hemos acostumbrado a dirigirnos a María como a nuestra mamá, nuestra madre, y reconocemos en ella pues que es nuestro refugio, es nuestra defensa, aquella que no nos va a abandonar nunca, que siempre nos va a guiar hacia su Hijo, obviamente,
Entonces, en nuestras oraciones la solemos invocar como la Inmaculada, también como la mujer del sí, ¿no? Del fiat, ese sí que la convierte en una madre virginal y permite a Dios hacerse hombre para que se dé la redención y nos pueda adoptar el Padre Eterno a nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces, la invocamos también como Nuestra Señora de la Asunción, es decir, viéndola como ella ya asciende en cuerpo y alma a los cielos, tenemos ahí una prenda de lo que va a ser nuestra resurrección. Pero quizá nos detenemos demasiado poco a contemplar este misterio de la peregrinación de la fe de la Virgen. Es algo que el concilio y también el documento de Aparecida ha querido resaltar. Ella es, podríamos decir, la primera en recorrer el camino que cada uno de nosotros está llamado a hacer. Ella nos ha precedido y nosotros podemos seguir sus huellas. O sea que nosotros podemos imaginar las cosas así, ¿no? Si Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, pues nosotros si le vamos siguiendo, sabemos que detrás de Jesús pegadito está María. Está María. Eso no lo debemos de quitar de nuestra mente. Este punto sigue con lo siguiente. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. ¿Por ser el primer día ya están muy cansados? ¿No? Yo sí. Pero vamos a seguir un poquito más. ¿De qué está hablando esta partecita del punto? Fíjense que tenemos ahí dos verbos que creo que vale la pena subrayar. Respetar y favorecer. Respetar y favorecer. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer. Respetar la llamada de Dios y el camino singular que Dios tiene para nuestros hijos. A ver, respetar la llamada de Dios. Ya has tenido un hijito. ¿Y tú qué quieres que sea tu hijito de mayor? Igual que su papá, abogado, tenista. Ya estamos ahí nosotros dándole la vocación al niño. Pero claro, eso puede ser una ilusión interesante. Lo malo es si usted ya no hace otra cosa que tienes que ser abogado, tienes que ser profesor, tienes que ser farmacéutico, porque ¿quién va a continuar el negocio, no? Respetar la llamada de Dios y el camino singular que Dios tiene para los hijos. Respetar. Hay que convencerse de que nuestros hijos son imagen y semejanza de Dios y no son imagen y semejanza nuestra. Eso es muy importante, es un gran misterio de fe. Yo no les puedo dar la vocación a mis hijos. Yo no les puedo dar. Yo puedo suscitar, yo puedo plantear, yo puedo defender, ¿no? Como hace, por ejemplo, San Pablo, ¿no? Pues bueno, casarse es estupendo, pero no todos están llamados al matrimonio. Hay una vocación que es mucho más preciosa, que es la de entregarse, el camino virginal a Jesús. Pues miren qué doctrina tan bonita. No, tú tienes que ser monja, tú tienes que casar, no. Pero usted no es Dios. Usted enséñele a que le pida a Dios qué es lo que quiere Dios de él. Y prepárele para que Dios encuentre el terreno dispuesto. Porque claro, si has hecho tu hijo un ateo, no pretendas que luego sea obispo. Bueno, pues esto es un poquito lo que hay que decir a los hijos, ¿no? Dios tiene una vocación para ti y tú la tienes que descubrir. Explícitamente no creo que nadie se atreva a afirmar que la vocación de su hijo la tiene él. Explícitamente. Pero a veces implícitamente sí que puede haber algo de eso. Como si mi hijo fuera a mi imagen y semejanza. Un consejo entonces importante sería aquí no soñar en el futuro de los hijos. Solamente creo que se puede soñar en el futuro de que vayan al cielo. Eso sí.
Eso no dejen de soñar. Pero no construir yo el futuro de los hijos, no perder tiempo en eso, ni tampoco desgastar mi imaginación soñando en el futuro de nuestros hijos. Sencillamente hay que orar por ellos, en vez de estar perdiendo el tiempo pues imaginando cómo va a ser el futuro de mi hijo. Yo ya te veo con el casco puesto, ingeniero, y levantando ahí la Sagrada Familia, lo que falta, ¿no? A veces con la excusa de que le estoy deseando el bien, con esa excusa, yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz y cosas de esas, ¿no? Lo que realmente estamos es marcando mi camino para él. Es que si yo no estudio arquitectura como es mi papá se va a enfadar. Pues vaya, ¿cómo que has inculcado en tu hijo? Una vocación por temor. Entonces hay que hacer presente estas expresiones bíblicas. Vamos a ver, un texto que hemos visto muchas veces, pero que todavía no memorizamos. Está en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos. Oráculo de Yahvé. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros y mis pensamientos sobre los vuestros. Una vez que estaba predicando sobre cosas parecidas a estas, cuando salía de la iglesia me decía una abuelita, o sea, que hay que dejar que Dios sea Dios, ¿no? Pues lo entendió. Hay que dejar que Dios sea Dios. Pero el demonio siempre se disfraza de bien para hacer su obra. No es tan tonto como para hacer su obra como a cara descubierta, ¿no? Entonces, cuidadito con los sueños, dejar que los caminos del Señor se vayan realizando y vigilar para que se vayan realizando. Segundo consejo que daría yo, no sentirse decepcionado porque mi hijo no cumpla mis expectativas en este aspecto que estamos hablando. Hay que tener confianza en la providencia, incluso por encima de los errores que mi hijo pueda cometer. Cuando vemos que nuestros hijos toman caminos que no parecen la voluntad de Dios, pero que es a la voluntad de Dios, a veces se puede llegar cometiendo errores. Muchas veces se descubre la voluntad de Dios en el arrepentimiento, en la conversión. Pero claro, es que esto es algo que traiciona mucho nuestra psicología, ¿no? Como yo me he hecho esa imagen y de repente no se da, pues a veces tengo una frustración, o a veces me pongo nervioso con Dios, o a veces me pongo nervioso con el sujeto. Sea quien sea. A lo mejor esto a veces no pasa solamente con los hijos, también pasa con el esposo o con la esposa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el demoniete se viste de esas cosas, ¿no? Tenemos que respetar la vida de nuestros hijos, nos dice el catecismo. Pero este mensaje es muy aplicable a otras cosas. Entonces, en estos casos es muy oportuno no sentir una decepción que nace del orgullo herido, con todo lo que yo he luchado para que este hijo mío sea de esta manera y total me sale con estas, ¿no? Sin duda que esas decepciones salen más de la carne y de la sangre que del amor a la gloria de Dios. Por encima de todo, la confianza en la divina providencia que nunca debemos de quitar, ¿no? Al contrario, por encima de las decepciones. Respetar los caminos del Señor, como nos ha dicho ahí Isaías. Ese es uno de los momentos más santos de la paternidad y de la maternidad, porque cuesta, es verdad. A veces uno tiene que ir contracorriente. Es el momento entonces de respetar la llamada de Dios en un hijo.
Entonces está hablando aquí de favorecer la respuesta de los hijos. Se refiere a favorecer la llamada de Dios, claro, porque estamos en ese ámbito, ¿verdad? No que los hijos hagan lo que dé la gana y entonces un momentito, ¿no? O sea, no, sin ofender a Dios, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Pero de eso ya nos va a hablar el segundo punto, y ahora sí que el segundo punto lo vamos a dejar para el próximo día. Para que vayan ustedes a su casa con expectativa. ¿Qué será lo que nos hablará el próximo día? Muy bien, pues aquí tenemos ya inaugurado el curso de catequesis de este año 2025. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda,